¿Qué piensas que ha pasado en el atentado? No lo sé, tío. Es pronto todavía, quizás. O sea, date cuenta que con el 11M estamos en España, que todavía no está aclarado del todo la cuestión de la autoría intelectual. O sea, aún hay lagunas con eso. Imagínate a 2 días del atentado, ¿no? Por ir un poco al grano. La autoría ha sido supuestamente atribuida al ISIS, a una rama concretamente del ISIS, que le llaman el ISIS-K, que es el de la provincia de Khurasán, que es lo que se vendría a corresponder más o menos con Afganistán, partes de Irán, bueno, esta región, ¿no? Y claro, aquí hay polémicas, hay varias polémicas. La primera polémica sería de si este atentado es íntegramente una cuestión del ISIS, si ha contado con algún tipo de apoyos externos, porque claro, los interrogados, los capturados que participaron en el atentado terrorista y que han sido interrogados, cuentan historias, si son ciertas, porque tampoco se puede dar por cierto cualquier tipo de confesión extraído mediante presión, ¿no? Si son ciertas, hablan de que, bueno, una historia bastante distinta a lo que suele ser la de un yihadismo, ¿no? O sea, Pero gente... Sí, la dime. presión es evidente, ¿no? O sea, Sí, se ha visto hombre, en el juicio. he dicho presión, de hecho, para no decir tortura y mutilación, pero si quieres lo digo, ¿no? O sea, luego, me has dicho que no podemos poner imágenes violentas, pero están por ahí en Twitter No. las caras de estos tipos, y como hombre que alguna instrucción he tenido, en el ejército le llamamos trato de prisioneros, ¿no? Interrogatorios, este tipo de cosas. Observo varias cosas en esas fotos, se observan, lo mínimo, lo más bonito que se observa es privación de sueño, deshidratación, privación de comida y luego, por supuesto, impacto físico, ¿no? No sé, no soy experto, insisto, pero en la cara de uno puede ser que le hayan arrancado muelas, porque está como muy inflamada, Y una como para oreja. ser un puñetazo, ¿no? Como muy inflamada como desde dentro, ¿no? Otro que le han cortado una oreja, otro que tiene un catéter, entonces sabe Dios a saber lo que le han hecho a su aparato reproductor, ¿no? O sea, se ven que los han machacado muy duro, ¿no? Muy, muy duramente. Ya el primer debate. Luego, si quieres, rescatamos todo Voy a el meter tema a de... Alexandro y sigues, Hassel, ¿vale? Buenas, Sí, sí. Alexandro. Está Hassel haciendo el primer esbozo y ahora te pregunto a ti el tuyo, ¿vale? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Me oís ¿Qué tal? bien? Sí, Sí, perfectamente. Vale, saludos. Hassel, termina tu análisis. eso sí, el primer debate. ¿Es lícito este tipo de trato a unos prisioneros? En Occidente hay mucha gente que ya está escandalizada con esto, ¿no? Con, bueno, pues no a las torturas, no sé qué. Yo normalmente, como sabes, suelo ser el blandito, moderado, derechos humanos, cristiano y tal. No me gusta la violencia gratuita y estas cosas. Pero el dilema es, en caso de terrorismo, si tú pillas a unos terroristas en flagrante delito o huyendo del delito y la información que tienen puede salvar vidas, porque no sabes si van a cometer otro atentado, si forman parte de una célula que va a hacer otras acciones, si han puesto una bomba en donde sea. O sea, si la necesidad de extraer información que puede salvar muchísimas vidas pasa por aplicar un trato ultraviolento a los terroristas que has capturado, y normalmente pasa por ahí, no puede pasar por ningún otro sitio, no van a hablar de ninguna otra manera. Es más, muchos de ellos suelen estar dispuestos a morir, a la inmolación, antes que entregarse y hablar. ¿Qué se hace? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿En ese caso está justificado? No. Este sería el primer debate que podemos abordar, ¿no? Y luego lo de la autoría. Bueno, en la autoría entraremos. Vamos a dejar que presente Bueno, si también. queréis que Alessandro haga Sí. su opinión de qué piensa que ha podido pasar con el atentado, autorías, y luego ya vamos a lo que puede pasar, a la escalada. Quiero hablar de Macron y de lo que está haciendo la OTAN y la Unión Europea, la posibilidad de que gane Trump. O sea, quiero una charla bastante intensa, pero quiero que Alessandro pueda hacer un primer análisis. Bueno, yo sobre la autoría, pues es complicado saberlo, la verdad. Posiblemente tal vez no lo sepamos nunca, ¿no? No nos enteremos. Lo que yo creo, así, vamos, mi interpretación por lo que se está viendo, yo creo que a Rusia le ha cogido desprevenida, los servicios de inteligencia no se lo esperaban, me parece que Putin pues demuestra sorpresa, ¿no? Se confiaba que su sistema de seguridad era más robusto y bueno, pues les han metido un gol por ahí. Y luego en la autoría, pues que sea ISIS, pues el Estado Islámico hoy en día pues no significa nada, porque Estado Islámico no es nada ahora mismo, es una especie de agencia de asesinos a sueldo, entonces pueden estar al servicio de cualquier interés.
Lo que comentaba, bueno, lo que he podido escuchar a Hassel un poco del perfil de los tipos, a mí me ha llamado la atención que no parecen islamistas, kamikazes, convencidos, ¿no? Que vayan a morir y que estuviesen ya mentalizados de que iban a inmolarse, ¿no? Y pasar al paraíso y todo más bien da la imagen de asesinos a sueldo que además confiaban en que todo estaba bien organizado y que iban a poder escapar, ¿no? Entonces, tampoco creo que fuese el leitmotiv, ¿no? Da la impresión que fuese muy religioso ni muy sagrado, ¿no? Entonces, yo creo que esta gente, como decía antes, una vez que el Estado Islámico se descompuso después de la derrota aquella que tuvieron en Irak y en Siria, pues eso se implosionó, surgieron un montón de bandas diferentes que llevan el nombre del Estado Islámico, pero vamos, que no obedecen ni a ninguna estrategia ni a ningún objetivo común, sino que simplemente la mayoría son eso, puramente asesinos a sueldo que están pues al servicio del mejor postor. Entonces, para ver quién pudiera estar detrás realmente de todo esto, pues habría que ver quién saca interés de todo esto, ¿no? Lo típico, quién puede tener un interés en este ataque, ¿no? Y el problema es que, claro, Rusia tiene tantos enemigos que es muy difícil identificar al posible enemigo, ¿no? Pero mi hipótesis, que puedo estar equivocado, por supuesto, es más que iba dirigido más contra Putin que contra Rusia. Yo creo que este ataque estaba planeado durante la campaña electoral, que por algún motivo a lo mejor tuvieron que retrasarlo o tuvieron que cancelarlo porque no pudieron o porque algo les falló, lo que fuese, o la seguridad era demasiado potente y no podían llevarlo a cabo, y lo han hecho pues cuando han podido, ya pasadas las elecciones. Pero yo creo que el objetivo era hacerlo durante la campaña. Si os fijáis, el aviso ese de Estados Unidos, el aviso de seguridad que envía Estados Unidos de que se va a producir un atentado, que además es muy preciso porque en el aviso que lanza la embajada estadounidense en Rusia, dice incluso que a los ciudadanos les recomienda que rehuyan espectáculos, incluso conciertos de música. O sea que es muy... El aviso de Estados Unidos, los estadounidenses tendrán que explicar por qué sabían tanta información y de dónde sacaron tanta información. Pero era muy preciso la información que tenían. Y yo creo que ese aviso de Estados Unidos que se produce durante la campaña, creo que no sé si es la penúltima semana o ya la última semana de campaña en Rusia, de campaña electoral. Yo creo que el ataque estaba pensado para esas fechas. Era para provocar algo en las elecciones, una especie de vuelco contra Putin, como ocurrió aquí en el 11M, que las encuestas daban vencedor al PP claramente, y finalmente con el atentado del 11M se volcó toda la intención de voto de los electores. Yo creo que querían intentar algo parecido, generar este desastre y volcarle toda la responsabilidad a Putin por fallos de seguridad y además por haber implicado pues, a Rusia en todo el escenario de Medio Oriente, en fin, intentar dar un vuelco en las elecciones. Entonces yo creo que sobre todo el ataque era contra Putin, no contra Rusia en sí. Entonces, de los enemigos de Putin son tan numerosos que pueden ir desde enemigos internos hasta enemigos externos, pero yo no pensaría a lo mejor exactamente en un Estado, sino a lo mejor pueden ser particulares, propios oligarcas rusos, en fin, lo de Navalny también de la oposición estaba reciente. En fin, la lista de posibles candidatos a ser los autores intelectuales de esto es tan larga que es muy difícil precisar quién puede ser. Yo me gustaría decir varias cosas. Lo primero, lo que ha dicho Hassel sobre qué hacer con terroristas. Yo creo que el terror se combate con terror también, de que la gente tenga miedo a hacer ese tipo de cosas y opten por otro tipo de vías. Con respecto a las hipótesis, se han barajado a nivel público varias, a saber cuál es, pero creo que se está creando como un clima de señalarse unos a otros, precisamente para que no se sepa la verdad. A mí lo de que los servicios secretos occidentales, no solo el de Estados Unidos, avisara con tanta concreción qué iba a pasar o qué no iba a pasar, huele mal. Pero se han podido enterar, precisamente por la acción antiterrorista, pero huele mal. Con respecto a que el atentado lo hayan podido hacer los propios rusos en su propio beneficio para poder dar un paso más en la escalada, yo creo que eso no tiene mucho sentido porque Rusia está ganando la guerra. Entonces, no le veo el sentido, más con las elecciones dentro de poco en Estados Unidos, que yo creo que va a ganar Donald Trump,
o va a pasar algo que se van a tener que centrar en su territorio. Por lo tanto, la OTAN sin Estados Unidos dudo mucho que se esté metiendo en problemas con Rusia más allá de enviar armamento. Y en cuanto a Estados Unidos, porque los republicanos han boicoteado el envío de armamento, en cuanto han dejado de enviar la cantidad de armamento que estaban enviando, es cuando Ucrania empezó a retroceder y ya el pavor se ha disparado. Porque la guerra en Rusia, yo soy muy crítico con Putin, soy muy crítico con Rusia, me parece una vergüenza que iniciara la guerra, pero hay que admitir que la guerra que está librando no es contra Ucrania. O sea, allí hay soldados de otros países con el uniforme cambiado, que hay múltiples pruebas de ello, hay armamento de todo tipo y asesores y formación y dinero a raudales, suministros. Entonces eso de que la guerra es solo de Rusia con Ucrania es ridículo, pero aún así Rusia ahora la está ganando. Entonces un autoatentado cuando después de que hayan matado a Navalny haya ganado con un 80 y pico % y que la oposición ni siquiera está en contra de él y está apoyando la guerra, pues yo no veo la necesidad de hacerse un autoatentado. Los Estados Unidos hacen a veces autoatentados para justificar guerras. De hecho, con España tenemos un hundimiento de un barco muy famoso que fue el que hizo que España perdiera esas últimas colonias, Filipinas, Cuba, etcétera. Entonces es una práctica muy común en algunos países, pero es que Estados Unidos en ese momento tenía razones porque quería conquistar algo, pero Putin no tiene sentido que haga eso. Entonces, para mí las dos hipótesis más viables es una que haya sido ese ISIS-K, porque Rusia es verdad que en el Sahel, en Siria, está apretando a los islamistas, aunque su territorio yo creo que no lo están haciendo bien con el Islam, que cada vez son más y cada vez tienen más influencia, pero Putin está controlando, aunque estén creciendo, de momento está controlando la situación, aunque tenga esperpentos como el de Chechenia. Entonces, que el ISIS-K haya podido hacer un atentado, puede ser, pero a mí lo que me escama es que hacía años que no usaban ese medio por el que han dicho que habían sido ellos. Y no hay más evidencia de nada. Está todo el mundo diciendo que sí, pero no se sabe. Y respecto al ISIS, yo creo que lo más probable es que haya sido un grupo musulmán, pero me parece muy raro la situación y sobre todo me parece raro que esa gente no parece ni musulmana. ¿Sabes? Gente que está diciendo que llegó gente, les dio dinero para hacer eso y que eran gente que se estaban muriendo de hambre y de hecho salen pegándoles y lo salen diciendo al principio, aunque ahora digan otras cosas porque les han seguido pegando y torturando y pueden amoldar lo que dicen o lo que no dicen, porque esa gente va a decir lo que quieran ellos. Pero yo veo muy difícil, aunque Estados Unidos financiara al ISIS en su momento, que Turquía exactamente igual, yo veo muy difícil ahora que ellos quieren hacer un atentado de ese tipo en Rusia cuando están enviando drones, haciendo acciones terroristas de por sí en Rusia y no les ha hecho falta nunca decir que son islámicos. Así que a mí esa versión también me parece complicada. Que pueda haber un grupo en Ucrania que pueda colaborar, eso puede ser, pero que haya sido los países como tal, o los servicios secretos de esos países, yo lo veo un poco más difícil, en mi opinión. Yo creo que perdón, una puntualización, Hassel, si me permites. Sí, claro. A raíz de lo que decía Roberto, yo creo que el ISIS sí que, o sea, estos tipos sí que posiblemente pertenecen a ISIS, pero digo que es que no significa nada. O sea, nosotros mañana, si nos juntamos por la tarde, podemos hacer un grupo del Estado Islámico, o sea, y podemos firmar como Estado Islámico. Entonces, esta gente pueden ser Estado Islámico, pero es lo que decía, como estructura organizada, el Estado Islámico ya no existe después de la derrota de Siria y de Irak. Entonces, son múltiples bandas que van cada una por su lado, con sus intereses, que todas adoptan el nombre de Estado Islámico porque se consideran herederas o porque participaron o porque, bueno, en su momento tuvieron alguna coincidencia de ideas. Pero vamos, decir eso es como los tipos estos de tu barrio, Roberto, pueden hacer un Estado Islámico mañana, el Estado Islámico de Leganés, o sea, y no significa... Están en ello, Palomo, están en ello. Están en ello posiblemente. Entonces, no significa que haya alguien que les está dando instrucciones o que haya una estrategia concreta de llevar un plan. No, es simplemente se juntan estos y deciden hacer tal cosa. Entonces, yo creo que sinceramente ellos a lo mejor sí que son un grupo que se autoconsideran Estado Islámico, pero se autoperciben del ISIS. Exactamente, pero que luego a lo mejor trabajan para servicios
secretos ajenos que les hacen encargos, o para gente que les paga, ¿no? Como la confesión del tipo este parecía ser, ¿no? Que es un encargo. Entonces, yo creo que son, más que un grupo ideológico, es un grupo, ya digo, de matones a sueldo. O sea, son asesinos a sueldo contratados por alguien que sí que realmente era el que tenía ese objetivo, ¿no? Porque estos tipos lo mismo les podían haber contratado para otra cosa, para atacar en París o en Oslo o en Bangladesh. O sea, pues lo mismo, ¿no? Lo curioso, lo llamativo también es que están atacando, porque este grupo se supone que es el mismo que atacó en Irán antes a final de año. Entonces, curiosamente, están atacando a los países menos, o por lo menos de segundo o de tercer escalón de enemigos del Islam, ¿no? Porque ahora mismo, en la situación que estamos, los primeros enemigos deberían ser Israel y Estados Unidos, ¿no? Que están masacrando a los musulmanes. Curiosamente, el Estado Islámico nunca ha atacado a Israel y pocas veces a Estados Unidos, y sin embargo, pues se dedica a atacar a otros musulmanes y a Rusia, ¿no? Que también es algo llamativo. A ver, el ISIS tenía una peculiaridad que le diferenciaba de Al-Qaeda y de otros grupos del yihadismo global, que era su afán de territorialidad. O sea, querían constituir un estado, un califato, con sus estructuras territoriales, su control de un espacio geográfico, todo, sus instituciones funcionales. Entonces, desde que eso fue destruido por una coalición muy amplia de países, con contribuciones irregulares entre unas coaliciones y otras, el ISIS, como dice aquí Palomo, es ya una red de células sin una estructura realmente sólida, más parecido a la descentralización de Al-Qaeda. Entonces, lo que dice el compañero, cualquiera de estas células puede atribuirse una autoría, cualquier persona prácticamente puede cometer un acto yihadista y que lo reclame alguna filial, alguna de las ramas del ISIS, porque son como marcas descentralizadas, poco coordinadas, vaciadas de estructura, ¿no? Entonces, las confesiones de estos chicos y los vídeos que hay, porque me los he visto, he podido vérmelos, lo que más sufro de ser analista es tener que ver este tipo de cosas. A mí me gustaría, Roberto sabe que me gustan los conejitos, las flores, pero hay que ver estos vídeos horribles y entonces tú ves que cuando están tiroteando, decapitando y tal, si hablan árabe, si dicen Allahu Akbar, la consigna yihadista, ¿no? Bueno, en realidad es una consigna islámica, Dios es lo más grande, pero tristemente la utilizan los yihadistas, los terroristas, constantemente, ¿no? Sí lo dicen, o sea, sí me parece que son de un trasfondo terrorista islamista, pero no quizás del tipo concreto que representa el ISIS. Y eso se ve en varios elementos. El elemento de que se den a la fuga, de que no estén dispuestos a quedarse a morir, a inmolarse, que es el objetivo típico de los más fanáticos del ISIS, ¿no? Del yihadista prototipo del ISIS, que anhela la muerte en combate, ¿no? O eso dicen, luego también hay quien dice que son muy cobardes y que en Siria se escapaban a la mínima, ¿no? Pero supuestamente ese arquetipo que sí hemos visto en otros atentados terroristas, donde el terrorista no sobrevive porque se mantiene hasta el final intercambiando fuego con las fuerzas de la policía, eso no lo hemos visto aquí. Hemos visto que es gente que huye, coge un vehículo y se va lo antes posible con intención de sobrevivir y de escapar. Y una cosa más, que es con intención de cobrar. Es decir, su motivación no parece ser la de dar la vida por la yihad, dar la vida por el califato, que es la típica del ISIS, sino que, o eso cuentan los testimonios que se han arrancado hasta ahora, forma parte de una especie de acción mercenarial con un contrato en el cual les contratan unas fuerzas misteriosas a través de Telegram que le ofrecen dinero. Entonces, estos elementos ya son raros para lo que es un ataque típico del ISIS. Ya plantea dudas razonables. Luego ahí está la teoría de la conspiración típica, ¿no? Vamos a ver, aquí estamos en una guerra de información y como dije antes y como le enfadó a los rusos el otro día, mienten todos los bandos y todos los bandos intentan fabricar una narrativa que sea funcional a sus intereses geopolíticos, ¿no? Entonces, Rusia claramente intenta generar una narrativa que vincule esto de alguna forma, no tanto con los servicios secretos occidentales, sino con Ucrania. O sea, que permita castigar a Ucrania de alguna forma, escalar el conflicto de alguna forma, y hay varias informaciones que emergen de los foros rusos y de la rusosfera que han sido ya desmentidas, que hablaban de que uno de los terroristas tenía pasaporte ucraniano. Luego está la historia también de que se estaban fugando en dirección a la frontera ucraniana y Putin dijo que quizás les iban a preparar alguna ventana de acceso para pasar la frontera con Ucrania, y mucha gente dice que eso es
imposible, completamente imposible, porque la frontera estaría totalmente militarizada, minada y que no habría forma de pasar. Lo cierto es que fueron detenidos como a 100 kilómetros de la frontera ucraniana. Y otros dicen, ya, pero también estaban cerca de la frontera con Bielorrusia. Es posible pasar a Bielorrusia y desde Bielorrusia también buscar alguna forma de pasar a Ucrania. O sea, no lo sé. Lo cierto es que iban en esa dirección, o al menos que no se estaban yendo hacia el norte o hacia el este o hacia cualquier otro sitio, ¿no? Eso indicaba algo. Estaban huyendo a lo loco, tenían algún facilitador, creían ellos incluso quizás en su locura que el único sitio que les iba a recibir después de matar rusos era en Ucrania, porque igual era gente con pocas luces. No lo sé. Es una guerra de información. Lo que está claro en este sentido es que todos estos verificadores de la verdad que están siempre contra los bulos de la propaganda rusa, el amigo Triana, por ejemplo, que mencionábamos antes, ¿no? O Don C, que también me lo... Colega de verdad, o sea, te Sí, lo sí, digo sí, sí. O Don C, que también me lo puso por Twitter, tal. O sea, estos que están No, Don Zeno. muy preocupados. Bueno, pero tenemos cosas en común. Con Triana tengo muchas cosas en común, con Don C tengo otras cosas en común, el tema de la leyenda negra y tal. Pero luego estos han constituido incluso un pequeño chiringuito de verificación de la verdad, monitor de desinformación y tal, para cazar los bulos. Y es muy característico que siempre cazan los bulos del lado ruso, pero nunca abren la boca sobre los bulos que se generan en el lado ucraniano, en el lado OTAN, y estamos en una guerra de información brutal, donde desde el lado ucraniano o en los canales de Telegram pro-ucranianos o de Occidente o pro-OTAN, ¿no? Hay también un montón de informaciones y ha habido un montón de informaciones falsas y de bulos absolutos que van desde Chechenia, decir, vaya, estos son chechenos, como en el atentado que hubo hace unas décadas, también en un teatro, porque la convivencia islámica está en peligro dentro de Rusia, porque el gobierno de Putin es un desastre, estos son los del ISIS del Cáucaso, mucha gente lo ponía, ¿no? Que no son lo mismo, los del ISIS del Cáucaso, pues de Dagestán, de Ingushetia, de Chechenia, ¿no? No son lo mismo que los del Khorasan, que es Centroasia, ¿no? Yo que sé, otra teoría típica en todos los foros pro-OTAN. Un autoatentado ruso, lo ha mencionado ya también Roberto. La teoría del autoatentado ruso, que no hay por dónde cogerla, porque Putin ya está en su máxima popularidad, no necesita ningún tipo de reafirmación de su autoridad, está, como dice Roberto, a la ofensiva en los frentes de batalla. No sé, no se le ve una utilidad, no se le ve ninguna utilidad, ¿no? Incluso poniéndose en plan maquiavélico conspirativo no se le ve ninguna utilidad. Pues hay un montón de bulos de este estilo que corren libres por el mundo ucraniano, por el mundo pro-ucraniano, por el mundo OTAN, por el mundo pro-OTAN, que estos cazabulos, que siempre están supuestamente en posesión de la verdad, nunca los mencionan, ¿no? Incluso los alientan, ¿no? Uno de ellos, Nicolás de Pedro, que es también de este chiringuito, ponía una noticia el otro día, hace un par de días, bueno, ¿cuándo fue? Poco después, creo que un par de horas después del inicio del atentado, ponía, bueno, hay testigos que suspicazmente dicen, ¿cómo es que ha tardado tanto en venir la policía rusa, ¿no? Y eso no dice más, pero ya te deja como con la duda de, qué raro, como lo que pasó con Israel, ¿sabéis? Del 7 de octubre que hubo un montón de gente que decía, qué raro que Israel no haya intervenido, ¿no será que Israel ha participado o ha dejado hacer o tenía algún interés en que jamás atacase? ¿Os acordáis que mucha gente tiene esta teoría? Pues un poco desde estos defensores de la verdad objetiva, neutral, incluso promueven, dan pie, dan bola a teorías desinformadoras y conspirativas, ¿no? Entonces, estamos en una guerra de información, todo el mundo tiene sus sesgos y lo único que nos queda es intentar tener un poco de juicio crítico, con un lado y con otro. Antes de que Alexandro dé su análisis sobre esto, una pregunta, ya que eras tú militar. Tú has visto las imágenes de los locos estos cuando se ponen a atacar, que no las puedo poner. Pero No, novatos absolutos, no son gente... Hay un momento en el que se acercan a unas mujeres y se ponen a rematarlas. Tú dices que son novatos, ¿no? Pero ¿tú no crees que algo tenían para tener esa sangre fría de rematar a señoras en el suelo antes de irse? Yo no sé si eso es un signo de ser un buen combatiente. Yo creo que todo lo contrario. Es signo de ser una persona que quizás tienes problemas mentales o estás lleno de odio. Por eso yo creo que sí que tenían un trasfondo yihadista. Y emergen pruebas de que sí tenían ese tipo de ideas, ¿no? No quizás en el grado máximo que se encuentra en el ISIS, pero algo de eso debían tener, sin duda, ¿no? Y igual, yo qué sé, no he visto si hay resultados sobre su salud mental, sobre consumo de sustancias, sobre informaciones de propaganda de qué creían que estaban haciendo o para qué servía, no lo sé. Gente perturbada y criminal, sí. Gente profesional, desconozco si han tenido quizás experiencia en algún campo de tiro
o si han hecho la mili, o si han participado en alguna guerra en la zona, no lo sé. Les he visto escenas que seguramente muchos han visto de dispararse así casi como locos, cosas que son muy poco, ¿cómo se llamaba esto? Disciplina de fuego, ¿no? Que demuestran muy poca disciplina de fuego, disparándose unos al lado de otros, con movimientos como muy... Yo puedo creer que sean no profesionales, que hayan sido contratados para esto sin ser terroristas ni guerrilleros profesionales que se hayan curtido en Siria, como sí son muchos del ISIS, ¿no? Puedo creer que sea un trabajo de amateur, de mercenarios relativamente amateurs. Si son, bueno, tampoco puedo hablar por todos ellos, porque sabemos que había varios componentes. Creo que al menos 4, ¿no? Y no he visto la acción de todos. Y otro parece ser que, por ejemplo, no se dedicó al fuego, al tiroteo, quiero decir, sino a prenderle fuego con dispositivos incendiarios a la parte superior del teatro, ¿no? Entonces, claro, hasta qué punto son o no son combatientes profesionales es difícil de decir. Porque incluso un combatiente profesional, un militar que haya estado años y años entrenando, se puede ver luego en una situación de conflicto real o de una matanza de civiles, que eso ningún militar se prepara para eso y no sabes cómo te vas a comportar ni cómo vas a reaccionar. Porque normalmente las situaciones de violencia extrema, por mucho que te prepares tú para ellas, la primera vez que estás inmerso en una de ellas, nada va a salir como habías entrenado, ni como habías preparado, ni como te habías imaginado. Entonces es muy difícil analizar a partir de eso. Gracias por la respuesta, creo que a la gente le ha encantado. Quería haceros una pregunta y creo que contesta Alexandro primero y luego si quiere hacer el análisis que sea, pero que luego tú también la contestes. Había gente en el chat, vieja conocida nuestra, preguntando, que es una cosa que yo he visto que el debate se está dando, pero están los pro unos y los pro otros. Entonces, claro, a veces se envicia todo, ¿no? Que yo creo que el problema de esto es que cada uno alimenta su propia conspiración, lo que más le conviene, y emborronan la verdad, ¿no? Yo creo que es lo que está pasando con la guerra de Ucrania en general. Pero quería haceros una pregunta, en primer lugar, Alexandro, y luego ya continúas con tu análisis. ¿Pensáis que las fuerzas de seguridad rusas han demostrado que tienen valía o que dejan mucho que desear? Porque claro, yo he oído a mucha gente y he leído que se haga el atentado demuestra que su seguridad hace aguas, y luego he visto a gente decir que, claro, que les han neutralizado, o sea, les han pillado a todos, incluso metiéndose en bosques para buscarlos. Es decir, que en poco tiempo los han encontrado, cosa que, por ejemplo, cuando hay atentados en otros países occidentales, puede que tarden más en conseguirlo. Entonces, los servicios de seguridad y secretos rusos ¿han demostrado que funcionan mal o han demostrado que si quieren pueden ser operativos? Hombre, yo les daba el aprobado pelado. Yo creo que han salvado la cara. El objetivo principal de estos servicios de seguridad es la prevención, es evitar que ocurran estos ataques y hayan fallado. Pero bueno, sí es cierto, como dice Roberto, al final por lo menos los han capturado. Entonces han hecho más que otros servicios de seguridad de otros países. Entonces digamos que han fallado en una parte del examen y han aprobado en la otra. Entonces, más o menos salen aprobados, pero sí, lo importante sobre todo habría sido que lo hubiesen evitado, ¿no? Pero bueno, eso al 100%, pues estas cosas son imposibles, ¿no? Entonces, pues es aceptable, digamos, que puede ocurrir estas cosas, ¿no? A cualquier servicio de seguridad, menos a Israel, que nunca padece ataques terroristas y que parece ser que allí funciona perfectamente la seguridad. Menos el que dio inicio a la guerra. Ahí yo creo que hubo fallo. Sí, Pues a ver, pero ahí yo creo que, bueno, pues sí, ahí les han metido un gol con el este. Pero bueno, el que los hayan capturado ha sido bastante efectivo, ¿no? Y prácticamente no, parece que no se les ha escapado nadie, han conseguido atrapar a todos. Entonces, pues la verdad, por lo menos ahí sí que han salvado un poco la cara. yo soy Y contrario a la teoría de que le hayan metido un gol, porque no hay forma, en última instancia, de prevenir un atentado lo suficientemente bien preparado. O sea, no hay país con servicio de inteligencia óptimo, con el mayor presupuesto de todos, es que no lo hay, que haya evitado un atentado de este tipo del ISIS. Ni Estados Unidos, ni Francia, el que tú quieras, el país que tú quieras decir, famoso por sus servicios de inteligencia, incluso el caso de Israel con el 7 de octubre, ninguno ha sido capaz de que esto no exista, de que actos como este o peores no existan. La forma en la que se mide, a mi entender, la eficacia de un servicio de seguridad o un servicio de inteligencia es en cómo se resuelve.
En evitar que exista el evento, yo creo que eso no es real. En cómo se resuelve es donde sí se puede actuar. La resolución en este caso, hay quien dice, esta crítica ya sí que la voy a aceptar, que haya sido una reacción lenta, que hayan tardado en llegar y en movilizarse, cosa que es muy habitual en Rusia, en Israel también decía lo mismo. Es que tardaron 1 hora, tardaron 2 horas en aparecer, sí, pero quien quiera que conozca los servicios de seguridad o los funcionarios o la burocracia en general, aunque sea civil, sabe que poner a andar una maquinaria estatal es lento, es un proceso lento. La gente, los civiles se imaginan que la policía y el ejército va a aparecer instantáneamente en cuanto algo pasa. Pero si pasa algo y sobre todo si eso que pasa es grave, tienen que darse una serie de mecanismos de convocatoria, de preparación, de análisis muy cuidadoso y selección muy cuidadosa de los medios que se van a desplegar, que quieras que no, consume tiempo, llamadas, planeamiento táctico y estratégico. O sea, no es todo como esa sensación de seguridad que a la gente le gustaría imaginar que proveen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas. Entonces, puedo entender una crítica hasta cierto punto de que haya habido una lentitud. Siempre hay alguna lentitud, pero puedo entender una crítica de que haya sido una lentitud exagerada. Pero luego también está la otra visión de que han dicho no les interesaba entrar a tiro limpio y matarlos, que es el desenlace habitual de este tipo de atentados yihadistas que hemos visto en Occidente, por ejemplo, nunca sobrevive ninguno, siempre todos mueren, buscan ellos la muerte o bien los servicios de seguridad buscan la muerte de los terroristas, ¿no? Sea lo uno o lo otro, el desenlace típico es que no queda nadie vivo y el problema que tiene eso es que no se resuelven los casos, ¿no? Rara vez se resuelven. Entonces, hay quien dice que ha sido un acierto muy grande por parte de Rusia observar la huida, la escapada de estos terroristas, o sea, no batirlos y matarlos, por ejemplo, incluso aunque no los pillaran en el teatro, seguirlos con un dron y fulminarlos en la carretera. No hacer eso, sino seguirlos y poder capturarlos. Y una vez capturados, poder sacarles la información, ¿no? Hay quien dice, yo mismo lo voy a decir, no me voy a hacer el neutral, no me escondo. Creo que es un acierto increíble, creo que es un acierto de la leche. Y si hay alguna posibilidad de que se les saque información, va a ser por esto, va a ser por haber logrado por haber tenido esta idea, ¿no?, de cómo resolver la cuestión. Alessandro, Yo antes ahí, de pasar a preguntaros por Rusia, por las elecciones, Navalny, la guerra, Estados Unidos, me gustaría que, como has hablado menos, termines tú el análisis de esta sección. sí, le iba a responder a Hassel que yo la interpretación la hago casi al contrario. Yo me parece que donde ha tenido mucho mérito es en la segunda parte, en la captura de los tipos, que no es tampoco fácil. O sea, que Claro, ahí claro. sí que creo que ha habido un gran mérito. Sí, sí. Pero en la prevención sí que yo creo que hay un fallo. De hecho, Estados Unidos lo sabía y posiblemente pues han fallado las escuchas y todas las antenas, ¿no?, que Pero debe tener un servicio de inteligencia. tú sabes el tamaño que tiene Rusia y la población que tiene Rusia. Deja Sí, pero terminar, por favor. Estados Unidos lo sabía y no era ni siquiera su país, entonces, ¿cómo es ¿Qué posible que sabía? Rusia no lo supiera? Sabía que iba a pasar algo en algún sitio, en algún momento. Hassel, Sí, pero aunque fuese eso, Rusia debería haber estado mejor preparada. Yo creo que haya habido un Puede ser, fallo, hay que admitirlo, porque puede no ser. sé, un atentado tan grande tiene una preparación que ha tenido que ser de meses y una preparación muy exhaustiva. Que no pasa nada, no estoy diciendo que a cualquiera se lo pueden colar ese gol, ¿eh? Al mismo Estados Unidos le metieron el del 11 de septiembre, por supuesto, pero que no pasa nada por admitir que les han metido un gol tampoco, entonces no implica tampoco que se vaya a suponer el decir que no tienen eficacia los servicios de inteligencia rusos, ¿no? La tienen, pero en este caso pues ha fallado eso. Y en lo otro que comentaba, había estado comentando antes Hassel, en lo de la posibilidad del autoataque, yo también coincido que eso es la única opción, yo creo que es descartable de todo esto, ¿no? Porque Putin no necesita eso, o sea, es lo que decía Hassel, ¿no? Está en el momento, en la cúspide de su poder, ¿no? No tiene ninguna oposición dentro del país, tiene todo el apoyo de la población, entonces realmente no necesitaba ningún ataque provocado por sí mismo para justificar nada, porque puede hacer lo que decida, tiene todo el respaldo de la población y no tiene ninguna oposición interna, ¿no? Entonces puede decidir o avanzar o a presionar más con la guerra, puede decidir aflojar con la guerra, es decir, puede tomar libremente cualquier tipo de decisión sin ningún tipo de oposición dentro del país.
esos tipos de ataques solamente se justifican en los casos en que hay países en los cuales pues, el presidente a lo mejor tiene la oposición de la Cámara, entonces en ese caso sí que necesita algo para justificar unas medidas, pero en el caso de Rusia no ocurre esto. Entonces yo esa posibilidad, esa hipótesis la descartaría. Y hay algo que también comentabais, que en la guerra esta de desinformación, no solamente los youtubers o las redes sociales, ¿no? Canal de información alternativo, ¿no? También a favor de la OTAN, ¿no? Sino que también los propios medios oficiales de información, los propios canales, televisiones, radios, etcétera, occidentales también, cómo están informando de este tema también un poco malintencionadamente, como sembrando la duda de que Putin va a aprovechar esto para sacar adelante algo, cuando realmente ni lo necesita, ¿no? Cuando realmente, ya digo, tiene todo el respaldo de la población y lo que decida puede hacerlo libremente sin necesitar este tipo de situación.